Imagina que te encuentres en la siguiente situación. Estás con un compañero, un amigo del colegio y empiezas a hablarle sobre un tema. Cuando le tocas ese tema que quizás a ti te parezca muy importante, de seguro le vas a expresar tu opinión, es decir, lo que tú piensas sobre ese tema. Tu compañero, tu amigo, de seguro te va a hacer la pregunta del millón. ¿Por qué estás seguro de lo que me estás diciendo? A lo cual usted le va a tocar responder con una serie de argumentos que justifiquen la opinión que usted tiene sobre ese tema. Precisamente bajo ese mecanismo funciona lo que conocemos como un ensayo, que es un texto argumentativo en el cual se presenta un pensamiento, una opinión, por lo general obviamente por escrito. Entonces el ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario al igual que la poesía, la novela, el teatro. El ensayo con el que se suelen encontrar los estudiantes es el ensayo crítico, que se diferencia de otros tipos de redacción. Ahora, ¿qué características tiene el ensayo? Bueno, recuerden que tienen que presentar siempre una tesis, es decir, una opinión sobre un tema, y unos argumentos. Esos argumentos deben defender la tesis que se está planteando. Para ello contamos con los siguientes pasos. Un ensayo debe tener una introducción en donde tendríamos que formular nuestra tesis. Después de la introducción vendría el cuerpo del ensayo, donde usted va a encontrar los argumentos, aquellas ideas que estén defendiendo la tesis o la opinión personal que usted tenga sobre un tema. También puede presentarse en el cuerpo del ensayo los contraargumentos, es decir, quizás aquellas ideas opuestas a su idea. ¿Para qué puede utilizar un contraargumento? Usted lo puede utilizar sencillamente para desvirtuarlo, para decir que está equivocado, que no es correcto lo que pensaba X o Y persona o X o Y libro o lo que sea. Entonces, como contraargumento, usted puede defender su idea atacando una idea en contra de la suya. Al final usted encontrará una conclusión y por lo general se puede colocar la bibliografía, se utiliza citas, es decir, opiniones que encuentren obras o en libros o opiniones personales o sencillamente comentarios de otros autores en otros libros. Ahora bien, ¿en qué forma se diferencia el ensayo de otros tipos de redacción o de escritos? Primero, el ensayo utiliza un tono formal, por lo que debe evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las observaciones irrelevantes. Hay que tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado informal y el escrito formal. Entonces tengan en cuenta eso, cuando usted va a escribir tiene que utilizar unas palabras apropiadas, unas palabras elegantes, tiene que pensar que esté bien redactado. Entonces, obviamente, debe tener esas características al utilizar un tono formal. Otra característica, se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia, pero que al leer su ensayo se empape de tal manera que al final pueda tomar una posición frente a lo que usted está exponiendo. Por ejemplo, si un ensayo usted pretende convencer al lector que su opinión es la correcta, se supone que los argumentos que usted utilice en ese ensayo deben ser tan convincentes que el lector al leerlo también empieza a pensar como usted está haciéndolo, porque utilizó unos argumentos que convencieron a la otra persona que está leyendo su escrito.
Ahora, el propósito fundamental del ensayo, por lo tanto, como la siguiente característica, es demostrar que la idea o tesis que el autor presentó al inicio del escrito es la correcta. ¿Ok? Ojo, es demostrar que la idea o tesis que el autor presentó en el escrito al inicio es la correcta. Entonces, el ensayo se puede juzgar de acuerdo con 3 criterios. Primero, debe tener un contenido relevante y bien documentado. Es decir, usted no puede colocar en un ensayo una información en la cual usted note que carece de investigación o de que usted no se empapó del tema. Tiene que estar bien documentada para que usted o el lector que vaya a leer su ensayo pueda convencerse de que es algo que vale la pena leer. Segundo, debe tener unos argumentos apropiados y bien organizados que defiendan la idea de la persona que está haciendo el ensayo. Y tercero, debe hacer uso correcto e idiomático del lenguaje, debe utilizar de forma correcta las palabras. O sea, usted debe vigilar que su escritura sea apropiada y que además la construcción de las oraciones, los párrafos y el texto en general sea adecuado, tenga coherencia y cohesión, tenga estos dos elementos, es decir, que usted al leerlo lo entienda con claridad y no se va a confundir porque está bien construido. Muy bien, entonces hasta el momento ya hemos analizado qué es un ensayo, qué partes tiene, la introducción, el cuerpo del ensayo, la conclusión. Vemos que en la introducción tiene la tesis, en el cuerpo del ensayo debe tener los argumentos o los contraargumentos y al final la conclusión. Así va la cosa. Muy bien, entonces ya teniendo bien claro que es un ensayo, que es un texto donde usted formula una opinión en la introducción y que en los párrafos que viene usted debe argumentar de forma correcta por qué usted está en lo cierto, en lo correcto.